Siguiendo con la segunda parte de nuestro video sobre casos de factorización y fracciones algebraicas, el siguiente caso es trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. Este tipo de trinomio presenta ciertas características, las cuales son: el coeficiente del primer término es diferente de. El segundo término presenta la misma letra que el primero con su exponente elevado a la mitad. El tercer término es independiente de la letra que aparece en el primer y segundo término del trinomio. Para factorizar un trinomio de esta forma, se multiplica cada uno del trinomio por el coeficiente de la variable que está al cuadrado, dejando indicado el producto de la mitad, y se divide por el mismo coeficiente por el que se ha multiplicado. Luego se reducen términos semejantes para simplificar la expresión. Ejemplo: factorizar el trinomio 4a al cuadrado menos 15a más 9. Solución: en este caso se multiplican todos los términos del trinomio por 4, dejando indicado el producto de los términos de la mitad. Ahora se buscan dos números que multiplicados den 36 y que sumados den 15, como lo vemos plasmado en nuestro ejemplo. Simplificando todo lo que vimos plasmado, del primer paréntesis se tiene a más 3 factor de 4a más 3. A continuación vamos a hablar de las fracciones algebraicas. Una fracción algebraica es una expresión fraccionaria en la que el numerador y denominador son polinomios. Ejemplo: 6x al cuadrado z a la 4 sobre 2xy al cubo z al cuadrado. Máximo común divisor de polinomios. El máximo común divisor de dos o más polinomios se halla haciendo la descomposición de factores primos. Luego se toma el producto de los factores comunes con su menor exponente, como por ejemplo hallar el máximo común divisor de 2a al cuadrado menos 6a menos 20 y 6a al cuadrado menos 24. La solución sería: se descompone cada polinomio en sus factores primos así: 2a al cuadrado menos 6a menos 20 igual a 2 factor de 2a al cuadrado menos 3a menos 10 es igual a 2 factor de a menos 5 factor de a más 2. 6a al cuadrado menos 24 igual a 6 factor de a a la 2 menos 4 es igual a 6 factor de a menos 2 factor de a más 2. Aquí tenemos otro ejemplo. Se buscan los factores comunes con su menor exponente. En este caso son 2 factor de a más 2. Por lo tanto, el máximo común divisor es a a la 2 menos 6a menos 20, 6a al cuadrado menos 24 igual a 2 factor de a más 2. Mínimo común múltiplo de polinomios. Para hallar el mínimo común múltiplo de dos o más polinomios, se descompone cada uno de sus factores primos. Luego se toma el producto de los factores comunes y no comunes con su mayor exponente. Ejemplo: hallar el mínimo común múltiplo de m al cuadrado más 10m más 25 y m al cuadrado menos 25. Para la solución de este ejercicio se descompone cada polinomio en sus factores primos así: m al cuadrado más 10m más 25 es igual a m más 5 al cuadrado, y m al cuadrado menos 25 es igual a m más 5 factor de m menos 5. A continuación se buscan los factores comunes y no comunes con su mayor exponente. En este caso son m menos 5 y factor de m más 5 al cuadrado. Por lo tanto, el máximo común divisor es m al cuadrado más 10m más 25 por m al cuadrado menos 25. Esto es igual a factor de m menos 5 por factor de m más 5 al cuadrado. Operaciones con fracciones algebraicas. Simplificación de fracciones algebraicas. Simplificar una fracción algebraica consiste en reducirla a su mínima expresión.
Para esto se factoriza tanto el numerador como el denominador y se eliminan los términos que sean semejantes, como por ejemplo m al cuadrado más 2m sobre m al cuadrado menos 2. La solución es, factorizando los polinomios tanto del numerador como del denominador, se tiene m al cuadrado más 2m sobre m al cuadrado menos 4 es igual a m factor de m más 2 sobre m menos 2 factor de m más 2. Eliminando los términos semejantes tenemos m al cuadrado más 2m sobre m al cuadrado menos 4 nos queda igual a m sobre m menos 2. Suma y resta de fracciones algebraicas. Para sumar o restar dos o más fracciones algebraicas se debe tener en cuenta lo siguiente: hallar el mínimo común múltiplo de los denominadores presentes en cada una de las fracciones. Buscar una fracción equivalente a cada fracción dada cuyo denominador sea el mínimo común múltiplo hallado. Y se suman o se restan las respectivas fracciones teniendo en cuenta el mismo criterio para sumar o restar fracciones con igual denominador. Ejemplo: resolver 2 sobre x al cuadrado menos 16 menos 1 sobre x al cuadrado más 4x. Solución: el mínimo común múltiplo de los denominadores es x al cuadrado menos 16 es igual a factor de x menos 4 por factor de x más 4. Se busca una fracción equivalente a cada fracción dada, como lo vemos plasmado en el ejemplo, para dar solución al ejercicio propuesto. Multiplicación de fracciones algebraicas. Para multiplicar fracciones algebraicas se procede de la misma forma que para multiplicar números racionales, es decir, se multiplican numeradores entre sí y denominadores entre sí, como por ejemplo multiplicar las siguientes fracciones. Entonces, se factorizan los términos del numerador y denominador de la fracción así, como lo vemos plasmado. Entonces, después de analizado el ejercicio, simplificando términos semejantes, se obtiene a menos 3 sobre a menos 1. División de fracciones algebraicas. Para dividir dos fracciones algebraicas se utiliza el mismo procedimiento que para dividir números racionales. Se multiplica la fracción dividiendo por el recíproco de la fracción divisor. Cuando la división se expresa como un producto, es conveniente simplificar para agilizar el proceso. Ejemplo: realizar la siguiente división: x al cuadrado menos 9 sobre 4x más 12, dividido en x menos 3 sobre 6. Se halla el recíproco del divisor, el cual es 6 sobre x menos 3. Luego se multiplica la primera fracción por el recíproco del divisor, como lo podemos ver plasmado en la imagen. Y a continuación se simplifican los factores comunes, con lo cual se obtiene 3 sobre 2. Para concluir, con el desarrollo del trabajo se ha logrado recordar y practicar los casos de factorización y fracciones algebraicas, con la ayuda de las guías y diferentes apoyos como videos en YouTube, entendiendo que se cuenta con herramientas para fortalecer el proceso de enseñanza. Aunque se tuvieron dificultades, pues hace mucho tiempo se vieron estos temas, con la práctica y apoyo de estas herramientas se logró sacar adelante el trabajo de casos de factorización y fracciones algebraicas. Se debe continuar realizando ejercicios, pues esto ayuda a un mejor desenvolvimiento y comprensión de estos temas. Muchas gracias por su atención.